tal, muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Create and Believe. Otra vez va a ser de esos videos con formato de solo audio y pues estaré ahí en las imágenes armando de nueva cuenta el rompecabezas para que vayan viendo cómo va avanzando. El día de hoy vamos a hablar de las ideas. ¿Pero qué son o cómo es que surgen? Bueno, pues se podría considerar una idea como un momento de inspiración instantáneo que puede aparecer completa o incluso por partes. De repente imaginarnos cachitos a lo largo de nuestro día para completar un día después o toda la idea de golpe, ¿no? Pero también en ocasiones pueden surgir sin relación. Se pueden intuir o se piensan. Es lo que no se sabe o es lo que creemos no saber. Bueno, pues les tengo noticias. La neurociencia hoy en día dice que todos pueden ser creativos y que los lados de los cerebros se activan al mismo tiempo. ¿Y por lados de los cerebros primero a qué me refiero? Bueno, hay una teoría justamente neuronal que dice que el cerebro se divide en dos partes, la izquierda y la derecha. En donde a la izquierda podemos encontrar todo lo relacionado con la lógica, la razón y las matemáticas, y en el lado derecho toda la parte creativa, la imaginación y la intuición. Pero justamente con la llegada de la resonancia magnética nuclear, empezamos a entender de mejor forma el cerebro y se descubrió que esto ya no es tan cierto, que de hecho existen pensamientos más profundos, materia gris e incluso materia blanca. Pero ¿por qué empiezo a hablarles de esto? Bueno, justamente gracias a todas estas investigaciones se pudo llegar a una teoría. Esta teoría se conoce como la teoría del mosaico cerebral o el cerebro inteligente. Y pues esta teoría comienza diciendo que todas las personas no pueden tener la misma memoria, puesto que nadie puede vivir ni puede crear los mismos recuerdos, obviamente porque cada individuo percibe de manera diferente su entorno, además de tener diferentes experiencias. Y es justo ahí donde comienza a desarrollarse esta teoría. Stanislaw Bakrach, o Bakrach, no estoy muy seguro cómo se menciona o cómo se pronuncia, nace en Buenos Aires el 20 de agosto de 1971. Él es justamente uno de los impulsores de esta teoría. Justamente él estudió biología molecular en la Universidad de Buenos Aires y realizó una tesis doctoral en la Universidad de Montpellier en Francia. Además, posee diversas especializaciones en el extranjero en liderazgo, innovación y cambio, y una maestría en dirección de empresas en la Universidad de Torquato di Tella. Él justamente dice que esta teoría es como imaginarnos primero que todos los recuerdos, aquello que hemos visto, aquello que hemos escuchado, leído o incluso comido y olido, es al final del día como un punto de color en el cerebro. Y justamente estos puntos se van conectando para crear conexiones justamente entre los colores. Estas conexiones o fragmentos de recuerdos básicamente se van guardando en pequeños cajones a lo largo de nuestra memoria. Y es ahí donde todo combinado de maneras diferentes genera el ingenio o las ideas que vamos teniendo en el día a día. Básicamente, esos cajones serían nuestro inconsciente. Y pues bueno, digamos que estas conexiones o fragmentos salen y pues nos los va mandando el inconsciente a nuestro consciente. Justo por eso uno siente como flashazos o impulsos porque nadie realmente está pensando activamente en todo lo que leyó, todo lo que olió, todo lo que vio, todo lo que escuchó. No, al final del día, todos estos recuerdos que en algún momento de nuestra vida almacenamos salen de golpe por alguna interacción con nuestro entorno. Y es ahí donde nos podemos empezar a preguntar, pero Enrique, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder tener realmente una idea? Bueno, él lo define justamente como 4 puntos principales. El primero de ellos, necesitamos historia. En este caso,
podemos referirnos a un ejemplo de algo que nos haya pasado en la vida o un recuerdo, básicamente. Para poder tener obviamente esto necesitamos de experiencia y es ahí justo donde vamos a empezar a tomar ideas de recuerdos pasados, de vivencias pasadas. Entonces, si lo vamos pensando un poquito, que no es una idea, sino la conjunción de muchos recuerdos implementados. Pero bueno, no solamente nos vamos a poner a recordar todo lo que nos pasó en el pasado. Obviamente, también vamos a necesitar el segundo punto muy importante para él, una claridad mental. Y él define a la claridad mental como una especie de estado en donde tenemos que tener la mente relajada, en donde podamos estar también con nuestro entorno y con nosotros mismos, que dejemos que los pensamientos puedan acercarse a nosotros sin necesidad de ser forzados. Y esto solamente se puede lograr mediante una claridad mental. Y esto no quiere decir que tengamos que ir a la punta del Everest a relajarnos y a no escuchar nada. No, justamente él informa que la claridad mental puede ser lograda de diversas formas y va a depender de cada persona cómo lograrlo. Algunos pueden tenerla al bañarse, mientras les está cayendo el agua caliente en la cara. Otras podrán pensarlo a lo largo del camino de su trabajo, ya sea en el autobús o manejando. Algunas otras, que yo podría considerar que son las más afortunadas, sí podrán tener una claridad mental muy buena en su trabajo. Pero al final del día, esto solamente cada uno lo va a poder descubrir. Recuerden que esto sería una parte más del entendimiento personal, de saber cómo nosotros podemos estar relajados mentalmente y poder tener esta claridad tan deseada para lograr un sinfín de cosas. No por nada es un reto conocerse a sí mismo. Adicional a esto, él comenta que el tercer punto es un momento de inspiración. Y justamente esto es impredecible, pero podemos estar preparados. ¿Cómo? Pues estimulando a nuestra mente y justo tener algo donde anotar. Aquí hay de hecho una frase muy buena que me gusta decir a la gente cuando hablamos acerca de ideas, que la mente no está hecha para estar reteniendo mucha información. De hecho, siempre que nos acostamos, la mente es prácticamente como una computadora que busca qué cosas desechar de tu consciente. Y sí, podrá almacenarlo en el inconsciente, pero pues realmente no vas a tener mucho acceso a ella. Justo por esta razón, cuando llegamos a tener ideas, si no las anotamos o si no las materializamos, es donde las perdemos. Ustedes pueden hacer como una relación cuando, por ejemplo, ustedes se levantan y recuerdan un sueño, una pesadilla o algo de lo que estuvieron pensando en la noche mientras dormían. Si ustedes no lo anotan o no lo graban, por ejemplo, incluso, van a tener muchos problemas después para recordarlo, porque justo esa memoria, que es una memoria temporal, se va al inconsciente. Entonces hay que estar presentes en esos momentos para poder anotar o guardar esta idea. Hoy en día es muchísimo más fácil que en otros días poder almacenar nuestras ideas. Yo les podría recomendar que lo hagan en una nota de audio, ahí en WhatsApp o en el mismo celular, en su grabadora. También si es que tienen a la mano papel y lápiz, anótenlo. No es necesario hacer más. Antes era muy complicado tal vez guardar todas nuestras ideas, pero vaya que muchas personas a lo largo del tiempo lo han hecho. ¿Cuál sería el último punto? Bueno, el último punto yo creo que es el más importante, porque al final del día, aunque estemos hablando de ideas, si no las materializamos, realmente no vamos a estar logrando nada. Entonces, el cuarto punto, estamos hablando de determinación y de acción. Hay que hacerlo, no solo pensarlo. Un ejemplo muy bonito de toda esta cuestión de estos cuatro principios para poder lograr tener una idea y materializarla, se da ya mucho tiempo atrás. Una de las personas que logró realizar esto
y no solamente idearlo, sino materializarlo, fue Siddhartha Gautama, el primer Buda. Él se cuenta que era un príncipe y nunca había salido de su palacio. Vivía rodeado de todas las riquezas que se pudieran imaginar. Y un día decide justamente salir de su palacio. Y allí es donde ve justamente a alguien sufriendo de hambre. Entonces allí empieza a preguntarse, ¿qué es esta parte del sufrimiento? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo, en la mente, para que nosotros tengamos que estar sufriendo? Y es ahí donde él comienza a viajar para lograr entender lo que observó y así empezar a encontrar él mismo su iluminación. Él es el primer Buda y pues por supuesto les voy a hablar poquito acerca de esto para poder continuar con esta parte de las ideas. Él a lo largo de su viaje conoció a mucha gente que practicaba el budismo. Tuvo diversas enseñanzas que podían no necesariamente o aparentemente tener una relación. Pero ¿qué fue lo que pasó? A lo largo del tiempo, él notó que no estaba encontrando las respuestas que él quería. Y entonces se cuenta que él sentado debajo de un árbol comenzó a meditar. Aquí es donde empezamos a tener la primera parte. Él, a lo largo de su viaje, logró adquirir experiencia, tuvo su historia, y fue ahí justo debajo del árbol en donde empezó a tener claridad mental. Y allí fue donde empezó a conectar estos pequeños colorcitos dentro de su cerebro para justamente tener una idea. Él define las 4 nobles verdades. La primera de ellas habla de que todo lo que está sujeto al apego puede llevar a un sufrimiento. Entonces, si ustedes lo piensan, quiere decir que si nosotros nos apegamos mucho a algo, vamos a suponer a una persona en este plano terrenal, cuando se marche de nuestra vida, vamos a sufrir inmensamente. Esto no quiere decir que la gente no deba de importarnos, sino más bien que sepamos entender a desapegarnos de ellos. Además de esto, dijo que en lo general las personas sufren por causa de nuestro deseo. Y si lo piensan con el ejemplo anterior, justo tenemos un deseo porque la persona que estaba con nosotros siga todavía con nosotros. Entonces, es por eso que sufrimos la partida de un ser querido. La tercera noble verdad es justo la cesación del sufrimiento. Esa cesación del sufrimiento es el desapego. Si nosotros nos desapegamos de la gente que queremos, vamos a poder dejar de sufrir cuando no esté a nuestro lado. Y realmente esto es algo complicado. Y no, yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, de una relación entre personas, pero puede ser incluso con cosas, tu auto, una casa o incluso algunos momentos, que por lo general, por ejemplo, cuando se termina una relación, estamos más apegados a los momentos que llegamos a tener que a la misma persona con la que tuvimos esos momentos. Y ya finalmente, Buda decía que la última noble verdad es la verdad del sendero, justamente en los 8 senderos de Buda, en donde hay que tener la perspectiva correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, la subsistencia correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Solamente ahí es cuando vamos a poder iluminarnos. Pero como ven, Siddhartha lo que hizo fue tomar la información de muchos de sus maestros, unirla, tener esta idea de cómo hacer estas conexiones con esta historia, con su pasado, y justo plantear estas 4 nobles verdades. Finalmente, la idea de Buda ya estaba ahí planteada a lo largo del tiempo. Sin embargo, nadie había logrado tener esta claridad suficiente
para unificarla. Y es ahí donde esta claridad mental se dice como la iluminación del ser. Pero no acabó ahí. Justamente, apenas les dije 3 de los 4 principios de los que hablábamos anteriormente. El tercero justamente era esta parte de la generación de tu idea, ¿no? La última es la determinación. Buda, una vez que generó estas 4 nobles verdades, se dedicó a enseñarlas durante más de 40 años. Él, determinado, tomando acción, decidió transmitir estas verdades a lo largo del mundo, y fue ahí donde la religión budista tuvo un auge y comenzó a crecer. Ejemplos como estos podrán tener miles, porque al final del día sí es complicado tener tal vez ideas porque tenemos que pasar por un proceso, pero incluso se dice que todo lo descubierto ya ha sido descubierto. Y bueno, al final del día no me refiero a que ya no hay tecnología por descubrir, ya no hay cosas de ese estilo por descubrir, no. Me refiero a que todo lo fundamental, todo lo primordial de este mundo ya ha sido descubierto. Lo que hace falta es justamente tener combinaciones de todos estos fundamentos. Y estas combinaciones son infinitas y siguen allá afuera. Deben buscarlas, deben de pensar cómo combinarlas desde su claridad, desde su centro. Y entonces, si ustedes lo piensan, desmenuzando un poco esto, podrán darse cuenta a lo largo del tiempo que se ha estado haciendo mucho esto con todo el tema tecnológico. Vamos a pensar, por ejemplo, en algo muy icónico, los teléfonos de pantalla táctil. Antes de que Apple sacara su primer pantalla táctil en el iPod, en el iPhone creo que fue, o iPod, no recuerdo muy bien, justamente se dice que ellos ya habían desarrollado el iPad antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucho antes de que ellos la desarrollaran, ya alguien había desarrollado pantallas táctiles. Lo que se dio cuenta Apple, o en este caso tal vez Steve Jobs, fue que aunque se tuviera esta nueva tecnología, se iba a tener un cambio de paradigma extremadamente grande. Y lo que empezó a hacer fue introducir esto de las pantallas táctiles a las personas de una manera tan orgánica que ahorita tal vez lo podemos entender, pero que antes no nos dimos ni cuenta. La primera forma fue justo creando el iPod. Antes era un instrumento muy grande y que de hecho tenía una ruedita que, si ustedes recordarán, eran como botones. Pero no solo eso, si tocabas la ruedita y la girabas para subir o bajar el volumen, se sentía como una ligera vibración. Fue ahí donde él empezó a meter este tipo de sensaciones táctiles. La gente todavía necesitaba tocar teclas, todavía necesitaba esa sensación de estar apretando algo, pero ese gesto de estar dando circulitos con el dedo, al final del día nadie notó que era el primer paso para pasar a una pantalla táctil. ¿Qué fue lo que pasó después? Él retiró justamente estas vibraciones al momento de girar y la posibilidad de ponerlas si es que tú lo querías, claro. Pero después de eso empezó a introducir pantallas de estos aparatos un poco más grandes cada vez, donde prácticamente los botones y las pantallas ya eran uno solo. Y antes, si lo recuerdan, con los teléfonos Nokia o incluso los teléfonos de Motorola, las pantallas eran prácticamente minúsculas en comparación al teclado. El teclado era lo más grande. Entonces, de repente, un día, él dijo, bueno, ya se está preparando la gente para las pantallas táctiles, pero no va a ser lo mismo si le presento una pantalla táctil que mida 30 por 27 a que si le presento un pequeño aparato, en este caso el iPhone. Y fue un total éxito. Y nadie se percató de ese cambio orgánico. Y como esos cambios orgánicos, ustedes pueden ver muchos. Otro ejemplo que ahorita se me viene a la mente es justo el ejemplo que se tuvo con la empresa Nintendo. Él, bueno, ellos desarrollaron diversos sensores para generar su consola, la consola Wii, para jugar justamente de manera inalámbrica con controles, pero también con movimiento, en juegos como por ejemplo boliche, golf,
e incluso hasta box. Posteriormente desarrolló una consola que es la Wii U, en donde integraba ahora un mando adicional que básicamente era un control con una pantalla en medio, también inalámbrica. Y tú en esa misma consola podías agregar los controles de Wii tradicionales para jugar como lo hacías en el Wii. Pero nadie pensó que sacaría una tercera consola similar a todas estas, que básicamente lo único que hizo fue el mando que ya tenía la pantalla, le retiró los controles y los combinó con los controles del Wii. Y así es como nace la Nintendo Switch, una consola muy revolucionaria para su época, en donde lo que tenía básicamente era una consola portátil y una consola fija integrada, pero además con controles que si tú los desacoplabas podrías tener un control que funcionara también con movimiento. Como ven, las ideas provienen de muchas ideas, o muchos fundamentos más bien, que van tomando las personas, pero también es necesario que para poder implementarlas y llevarlas a la acción, seamos orgánicos, porque hubiera sido yo creo que un desastre si Apple de repente hubiera lanzado primero su iPad y la gente no lo hubiera aceptado muy bien. Y esto, por ejemplo, se vio justo con la primera empresa que sacó una pantalla táctil antes que Apple, donde básicamente tú picabas con una plumita en el teléfono y hacías diversas acciones. Ese teléfono nadie lo conoce, pero ahí estaba. Steve Jobs se dio cuenta que tenía que hacer un cambio orgánico, que debía de tener algo diferente para adaptárselo a la gente. Y es por eso que desarrolló ese camino. Y ya nada más quiero despedirme con lo siguiente. Si hacemos un poco de introspección con lo que les acabo de comentar y con lo que se sabía antes, que seguramente es algo que ustedes ya conocían de los dos hemisferios del cerebro, la parte creativa y la parte matemática, yo les debo de decir que tenemos que empezar a pensar y sentir con ambos lados de nuestro cerebro, porque al final del día es uno y tenemos que ser muy conscientes de eso. No tenemos que empezar a decir, ay, es que esa persona es más creativa, ay, es que esta persona tiene más esto. No, también es algo que podemos ir entrenando, que podemos ir mejorando. Es una cuestión de exponernos a todos estos cambios, de exponernos a nuevas experiencias que nos permitan ir mejorando, pero que si no lo hacemos, no vamos a poder tener esta clase de ideas, porque, como bien lo decía, la base inicial es las experiencias, la historia. Ya posteriormente podremos encontrar muy fácil un punto en donde nosotros podamos encontrar una claridad mental. Ya después nos llegarán las ideas sin que nosotros lo estemos por ahí convocando. Y finalmente podremos tomar acción e implementar nuestras ideas. Pero bueno, muchachos, hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este audio, este video. Y pues como siempre, que tengan una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Y nos vemos otro día más en su canal Create and Believe. ¡Chao! Y pues creo que esté así. Y unas 50 piezas. Ahí tenemos. Ok, estamos listos, perfecto. Vamos a ver si la casa de primera música. Gracias, porque siempre se debe. ¡Ah! Muchachos, su propiedad es muy. Edición exclusiva. Perfecto. A ver, siguiente, esta es una lanzada. ¿Cómo está qué? Esta no se sabía, seguro. Bien. Es una edición limitada. Es acceso, no tiene nada. Vamos a ver si puede tener. Vamos a ver si podemos para la cama. Unos nuevos, pero son múltiples de esta es una lanzada. Esta es una lanzada. Pero sí me da curiosidad de esta cosa. Es el metal chip, que está en nivel de una metálica. No, aquí sí me ves, o sea, esta es una de la producción de la y vamos a ver. Tengo que tener dos, ¿sí? Pero me parece que sí se pone mucho, ¿no? Me parece que nivel 3, pero como que sí me parece que sí, una buena. No, sí, gente. Una buena, es una historia.
¡Corte! 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Es sencillito. Ya. Sí. El video pasado ya. Prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos. Ah, no es cierto. $500. Ahora sí. Oh, toca tan difícil este tema. Vamos a borrar todo de nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí porque ya me bloqueé.